a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hagáis sea hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor. Y vamos a tomar una porción de las Escrituras que está en el libro de Mateos, capítulo 7, verso 1, hasta donde sea necesario leer. En el nombre del Señor Jesús vamos a dar lectura. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Bueno, la verdad es que si nosotros leemos las Escrituras, tendríamos que entender que hay una contradicción con la carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15, que dice a la letra: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. El espiritual no tiene temor de que lo juzguen con justo juicio, conforme a la palabra de Dios. No tiene temor que lo midan por las Escrituras para ver la estatura que tiene. No tiene temor. El que tiene temor es aquel que no conoce, que es un ignorante, que habla en ignorancias, siempre. Pero el varón de Dios pasó por un proceso y siempre va a ocurrir eso. Vamos a hablar del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Él pasó por el proceso y él está hablando en esta oportunidad que el espiritual lo juzga todas las cosas. Pero él pasó por un proceso cuando él era Saulo de Tarso, desconocedor, ignorante. Pero aquí, cuando está hablando en el capítulo 2 del libro de la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, verso 15, está hablando el hombre que pasó por el proceso. No obstante que fue ignorante. No obstante eso, él estaba, en ese momento que está hablando el espiritual, el que juzgaba todas las cosas. Hay muchos que creen y dicen, escuchadlo, yo muchos hermanos decir, y esto no es bueno que lo hagan. Pero ¿quién va a ser como Pablo? Si a Pablo lo escogió Dios, y el que escogió es el que enseña, ¿cómo no habría de levantar 1000 Pablos más? O como él. ¿Por qué no? Tal vez para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, porque Él es suficiente. Hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo va a ser difícil cosa de darle a conocer al que Él escogió de todos los misterios? Pero siempre hay un hombre envidioso. Como en el principio, el hermano sintió envidia, celo, que es el peor elemento de un ser humano, sentir celo, envidia. El varón de Dios, el que ha alcanzado ese nivel de estatura, no tiene miedo de que lo juzguen. Juzguen, aquí estoy. El varón de Dios puede decir hoy en día,
La ley me juzgó y me halló culpable, digno de muerte, y he muerto en Cristo y también en Cristo he resucitado. Por lo tanto, eso a lo mejor algunos lo ignoran, pero es momento de que no ignoren, sino que tengan conocimiento de las Escrituras, porque están ahí para que usted las lea, para que usted pueda discernir. Lo peor del caso es que usted vea las cosas con envidia. La envidia es terrible, por eso que las Escrituras le dicen: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿A quién? Al ignorante. Porque si el ignorante juzga, va a juzgar con injusto juicio. Y va a juzgar mal, porque él está juzgando lo que él comete en forma permanente. Los errores que ven los demás los juzga, pero no se da cuenta que él los está cometiendo. Eso es parte de un proceso del varón de Dios, que en un momento va a llegar a entender eso. ¿Por qué lo llega a entender? Porque Dios así lo quiso. Y si a alguien le parece que lo que ese hombre sabe, entiende, es digno de crítica, es porque no es una persona que ha pasado por los procesos. Es un envidioso. Habla con envidia. Y las Escrituras dicen que el que juzgue, juzgue con justo juicio. ¿Cómo ha de juzgar el espiritual? Lo juzga como un ignorante. Ignora el hombre y hay que enseñarlo. Usted le puede enseñar a una persona, porque las Escrituras dicen: da al sabio y se aumentará su saber. Pero no puedo corregir al necio, porque me causa afrenta. Porque el necio es envidioso. Y cuando se le trata de introducir la sana doctrina, lo va a ver con envidia. Porque en él está el espíritu de envidia. ¿Por qué hemos tomado este mensaje esta tarde? Porque el hombre tiene un proceso. ¿Cuándo empieza el proceso de Saulo de Tarso? O del apóstol Pablo. Dice que él fue escogido antes de la fundación de los tiempos. Y no tiene fin, porque Dios es eterno. El hombre espiritual viene de la eternidad porque Dios es eterno, y va a la eternidad porque Dios es eterno. Él lo entiende. El que es ignorante de las Escrituras no lo entiende. Pero no porque no lo entienda va a ser envidioso. No mire las cosas con envidia. Pregunte a Dios. Por alguna razón le están diciéndole eso, para que hinque sus rodillas o doble sus rodillas y le clame a Dios, le ruegue a Dios. Porque el Señor Jesús respondió, siempre respondió. Las Escrituras dicen en la ley, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, si alguna persona le habla algo que no lo entienda, pregúntele a Dios. No sea que en su ignorancia juzgue mal. Y a ese hombre, le está hablando en la Escritura y le dice: no juzguéis, porque juzga mal. Por lo tanto, el espiritual juzga todas las cosas. Y él no es juzgado de nadie.
Pero ¿quién sabe eso? ¿Quién lo sabe? Solamente lo sabe Dios. Y si lo sabe Dios, el que ignora, pregúntele a Dios. Pregúntele por aquel varón al cual está juzgando. Señor, este hombre ha hablado esto. Yo quiero saber si lo que dijo es conforme a tu palabra, a tu voluntad. Y Dios le responderá. Le responderá porque el varón de Dios tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y Dios pondrá la escritura precisa. Dios pondrá palabras, dice. No os preocupéis. El Señor le enseñará y le mostrará cada una de las personas por las cuales tiene contacto con Él. Se las mostrará. Dios le mostrará cada persona en la situación en que está. Y cuando haya visto el varón de Dios que esa persona es un ignorante, le enseñará como a un ignorante. Así como el profesor en la naturaleza humana le enseña al niño, así como le enseña al bebé en el kindergarten o en la sala cuna, le muestra cositas para la estatura del conocimiento de ese bebé. Le enseña al niño en su estatura, el maestro. Le enseña al que sabe, porque él es maestro, es máster. Le enseña al que sabe y le corrige en sus errores hasta que ese varón llegue a la estatura de varón perfecto. Así también ese que Dios constituyó como maestro le enseñará mucho, pero muchos tendrán envidia. El proceso es parte de eso, de la envidia. Si usted la ha tenido, la tiene, no resistáis al malo y huirá de vosotros. El Señor quiere que usted proceda al arrepentimiento. Si no se ha bautizado, bautícese en el nombre del Señor Jesús, como está escrito en el libro de los Hechos 2:38, y entonces recibirá el don del Espíritu Santo. Pero debe ser la voluntad de Dios, y esta es la voluntad, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Si es envidioso, el Señor le quitará eso, porque el Señor vino a eso, vino a salvar lo que estaba perdido. Y lo que está perdido es el hombre en un estado de ignorancia, de envidia, que juzga con injustos juicios. Y el varón de Dios tiene que aguantar, tiene que soportar todas esas cosas. Pero eso está sobre esa persona que ha sido envidiosa. Y algún día Dios le mostrará esas cosas y será duro para él. Porque la Escritura dice que se presentarán todos ante el tribunal de Dios. Y a unos dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. Y a otros dirá, entrad benditos de mi Padre. Por eso es que es importante el proceso. Porque el proceso del varón de Dios empezó en la eternidad y terminará en la eternidad. Y el proceso del hombre empieza cuando nace de mujer y va a parar a un cajón. Ahí terminó el proceso del hombre. Por eso que es necesario que el hombre conozca a Dios para que el Señor, que es lleno de misericordia, lo saque de la oscuridad en que se encuentra. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda la honra y toda la gloria. Para mí solamente su misericordia.